Seminario Siles 5, y me cabe hoy el honor de presentar a Chema José María García Miguel, que es profesor de Lingüística del área de Lingüística General de la Universidad de Vigo y que, como se ve claramente en la pantalla, nos va a hablar de uno de los núcleos fundamentales de la obtención de datos empíricos en la lingüística, tanto en la lingüística teórica como en la aplicada, que es la lingüística de corpus. Y es una persona muy adecuada para hablarnos de lingüística de corpus. Ella está diciendo así, como diciendo, en fin, pero desde luego el profesor García Miguel ha hecho muchas cosas que no son directamente relacionadas con la lingüística de corpus, pero también ha hecho muchas cosas relacionadas directamente con la lingüística de corpus. ¿Sí? Su aportación, su trayectoria es la de un gramático, es un gramático de la escuela funcional, ¿sí? Del funcionalismo bien hecho. Y ahí, como en todo, también en el otro ámbito hay cosas bien hechas y mal hechas. Es un buen gramático en general y en especial del español. ¿Sí? Ha dedicado muchos esfuerzos a la gramática del español, tanto desde el punto de vista de la gramática más o menos teórica, funcional, cognitiva, como desde el punto de vista de la gramática de la lingüística de corpus. De hecho, en el ámbito en el que más nos interesa ahora, por el que está aquí, es fundamentalmente por diversos proyectos de investigación que he dirigido a lo largo de los años, la famosa base de datos sintácticos del español, que todos hemos manejado alguna vez, y su reedición o última versión, el proyecto ADS, que es una base de alternancias de diátesis, ¿sí? Es decir, una base de datos etiquetada con un análisis sintáctico-semántico de todos los verbos o de las clases más representativas de verbos del español. No sé si habéis metido también el gallego o todavía no. No, solamente del español. Y una base de datos que te permite no solo comprobar cuántas alternancias o alternancias argumentales, alternancias dietéticas tienen todos los verbos del español, sino que también te permite obtener estadísticas sobre la frecuencia de aparición de unas y otras alternancias, ¿sí? Lo cual es una fuente de información fundamental, ¿sí? Para la teoría gramatical y sobre todo para el tipo de gramática basada en el uso que cultiva la escuela a la que pertenece, ¿sí? No voy a enrollarme mucho, que siempre me critican que hablo más que los ponentes, y solamente he estado, como se suele hacer en estos casos, revisando la lista de publicaciones, y no quiero dejar de mencionar, aunque las selecciones siempre son personales, ¿no? Pero hay 4 aportaciones que a mí me parecen muy significativas de su trayectoria, aparte, insisto, del trabajo en la base de datos sintáctica que ya he mencionado, y que tienen que ver con sus otros, que están obviamente conectadas, ¿sí? Un trabajo en folia lingüística sobre la codificación de la concordancia de la alineación del objeto, ¿sí? Incluyendo, imagino, el marcado diferencial de objeto en español, como decía, apareció en el 2015 en folia lingüística. A mí me pareció muy interesante el capítulo sobre complementos locativos de esa obra magna de la historia de la sintaxis histórica del español, dirigida por Concepción Company, ¿sí? Que dice ella Company. Y, por no ser, como decía, pesado, el capítulo de la estructura de la oración y la transitividad del manual del manual de Oxford de lingüística cognitiva, que es muy abarcador. Y ya en el plano más personal, uno que a mí me influyó mucho, me gustó mucho en su momento, un trabajo clásico ya de Verba, sobre la voz media en español, sobre las construcciones pronominales con verbos transitivos, ya del año 85, cuánto ha pasado, de Verba, que es un trabajo referencial, ¿sí? Para los gramáticos del español. Pues nada, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por esta presentación amable y muchas gracias a todos los organizadores, al Grupo de Lingüistas de Zaragoza, por haberme invitado a asistir a estas jornadas donde, a diferencia de lo que pasa hoy, hay de lo que pasa ahora, en este momento, hay presentaciones tan interesantes. Y también muchas gracias no solo a los organizadores, como han hecho todo lo demás, sino a todos los asistentes. Es decir, tenéis mucha moral para pegaros este madrugón, para venir a escuchar esto que viene ahora. Y lo que me han encargado, bueno, ha hecho José Luis una presentación de qué es lo que quería, es que mostrara para qué sirven, cómo se utilizan y por qué son relevantes los corpus para la lingüística actual. Este es el encargo. Bueno, no sé si lo voy a cumplir, creo que más bien no. Donde además hay la circunstancia de que, a diferencia de otras técnicas de obtención de datos que se están presentando aquí y que son muy novedosas y extrañas y que mucha gente no conoce, en este caso es algo que no es demasiado novedoso. Hay ya más de 50 años que hay corpus informatizados de textos y más o menos todo el mundo sabe lo que es un corpus. Entonces, pues, entre que no sé si sé responder bien a esto y que total es algo que se sabe, pues tampoco sabía muy bien por dónde salir. Y la salida que se me ha ocurrido es empezar desde cero, desde el cero absoluto, del menos 273 grados. Entonces voy a hablar como si aquí nadie supiera lo que es un corpus y hacer algunas observaciones, la mayoría obvias, haciendo como que no son obviedades. Bueno, entonces no voy a decir mucho, pero sí voy a dar un repaso para que cada uno pues procese lo que vaya diciendo y piense o discrepe o pregunte sobre eso. Entonces, más o menos voy a hablar sobre qué es la lingüística de corpus, como si no se supiera, sobre datos en lingüística y distintas vertientes de la relación entre teoría y datos a partir de lo que aportan los corpus. Entonces, empiezo por el principio, qué es la lingüística de corpus, como si no se supiera, y lo que dicen los manuales de lingüística de corpus es que la lingüística de corpus es un sistema de métodos y de principios sobre cómo se aplican los corpus. Por cierto, para los que sepáis latín o inglés, el plural de corpus es corpora. Para los que solo sabemos español y seguimos las directrices de la academia, el plural de corpus es corpus. Bien, entonces la definición no dice mucho más que la lingüística de corpus utiliza corpus. Entonces pasamos al siguiente punto y es qué es lo que es un corpus. Y la definición de manual de qué es un corpus es que un corpus es una colección de textos, que pueden ser tanto orales como escritos, y aquí empiezan a aparecer conceptos importantes que hay que tener en cuenta, aunque ahora no los vaya a desarrollar, y que son textos producidos en un contexto comunicativo natural, una colección de palabras, una colección de oraciones, los resultados que tenemos de la experimentación lingüística, distintas cosas, no son corpus en ese sentido, no son procesos comunicativos que se dan en contexto natural, que se recogen como representativos de una lengua o de una variedad de lengua, no tiene por qué ser toda la lengua, que se almacenan en soporte informático, no simplemente están en libros, en textos. Es muy importante en lingüística de corpus precisamente la contribución del ordenador al procesamiento de los datos y que se destinan al análisis lingüístico, que no lo recogemos con otros propósitos de dominar el mundo. Bien, ya digo, no voy a detenerme en todos estos puntos, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque algunas cosas de las que salen derivan bastante directamente de este aspecto. La lingüística de corpus existe como tal pues desde los años 60, en que se compiló el primer corpus informatizado del inglés, en aquella época en la que no había Internet, no había móviles, y los ordenadores ocupaban habitaciones enteras y los datos había que procesarlos en fichas perforadas. Entonces, en Estados Unidos se compiló, se informatizó un corpus de 1 millón de palabras, consistente en 500 textos, no completos, porque se pretendía que todos tuvieran más o menos el mismo tamaño, unas 2.000 palabras cada uno. Más de 10 años después se hizo algo similar para hacer las comparaciones en el inglés británico entre Lancaster y Noruega. Bien, eso que ocupaba tanto y llevó tanto tiempo en aquella época, en esos enlaces os los podéis descargar en el móvil ahora en 5 minutos. Y lo que conocemos de corpus actualmente, pues probablemente, sobre todo si trabajáis con el español, pues más o menos todo el mundo conoce los corpus de la academia, el CREA, el CORDE o el más moderno, el Corpus 21, o alternativa al corpus del español, compilado por Mark Davis, que quizás es menos representativo, está menos equilibrado, pero tiene un sistema de consulta que es más práctico, nos ofrece más posibilidades. Bien, frente al 1 millón de palabras que tenían los primeros corpus, lo habitual en este tipo de corpus de referencia, como veis,
es que los corpus tengan entre 100, 200, 500 millones de palabras, y ahí ya empezamos a tener muestras bastante representativas de una lengua completa. Por eso tenemos ahí corpus de referencia, donde lo que importa ahí ya es el equilibrio entre las distintas variedades. Pero lo que se está compilando últimamente en cuanto a corpus no son esos corpus de referencia que necesitan un proceso bastante detallado de selección y de equilibrio, sino que se están construyendo con relativa facilidad pues megacorpus, aprovechando que disponemos de un montón de textos en la web y que podemos descargarlos en un momento. Entonces ya tenemos disponibles en algunos sitios, en el mismo sitio de Davis de Corpus del Español, tenemos el Now, el News of the Web, que son como 7.200 millones de palabras. En otro sitio donde se recogen corpus de web, pues hay una colección del español de 7.000 millones, y en la plataforma Sketch Engine pues se dispone de un corpus de textos del web en español de 20.000 millones. Aquí, bueno, se aprovecha la capacidad informática y la disponibilidad de Internet para recoger pues, textos. Cuanto más mejor, el corpus será más práctico, no será más útil en la medida en que con eso consigamos muestras representativas y equilibradas, ahí es donde está el problema, de la lengua, y luego en el mucho ruido que hay alrededor de esa recogida de textos, hasta qué punto interfiere ese ruido. Luego veremos algún ejemplo de cómo estos corpus no necesariamente tienen cierto ruido. Pero todavía estamos con colecciones. Es decir, al final tenemos todos los textos y no me quiero adelantar porque veis que ya estamos manejando datos y supongo que a donde llegamos por aquí es al manejo de Big Data, que es de lo que nos va a hablar Javier después. Al final, lo que sospechamos es que las compañías no están simplemente compilando corpus, sino que están analizando todos nuestros textos publicados, casi todas nuestras conversaciones, y lo que están analizando son buena parte de nuestros pensamientos. Lo que pasa es que ese procesamiento de textos no lo hacen con fines de análisis lingüístico, que es lo que caracteriza al corpus, sino con otros fines que tienen más que ver a lo mejor con dominar el mundo. Bien, eso en cuanto a corpus grandes que presenten ser representativos, pero frente a eso, y tampoco me voy a meter mucho en detalles, cuando la gente trabaja en corpus no siempre trabaja con estos corpus representativos de una lengua, sino que lo que hace es seleccionar cierta variedad de lengua o cierta especialización. Entonces, lo que tenemos son múltiples corpus que no voy a enumerar, por ejemplo, de lengua oral, o de aprendices de lengua, o de lenguaje técnico, de lenguaje académico, o corpus que nos permiten comparar unas lenguas con otras, corpus paralelos, etcétera. Tenemos diferentes posibilidades de corpus. Entonces, un corpus no es solo representativo de una lengua, sino de la variedad que queramos estudiar. En ese sentido, hay actualmente creo que dos tendencias contrapuestas. Por un lado, pues tenemos posibilidad de recoger muchos textos y vamos recogiendo muestras cada vez más grandes, aprovechando sobre todo la disponibilidad de Internet. Y, por otro lado, también la construcción de corpus pequeños, pero especializados y muy codificados para propósitos específicos. Entonces, todos los que hacemos lingüística de corpus nos estamos moviendo entre esos dos extremos. Y en esa movida entre esos dos extremos, pues no simplemente vamos a utilizar los corpus que compilan otros, con los propósitos que sean, sino que tenemos también la posibilidad de trabajar en lingüística de corpus haciendo nuestro propio corpus. Aquí es fácil el hágalo usted mismo. Cualquiera puede, con un PC cualquiera, recoger textos de distintos sitios, y hay algunas herramientas gratuitas que nos facilitan esa recogida de textos, anotar esos textos, etiquetarlos con programas, en algunos casos gratuitos, puede explorar esos textos, examinarlos, y también hay programas gratuitos que hacen ese tipo de cosas. Y aparte de programas específicamente para el trabajo con corpus, pues un montón de programas que ya vienen de serie en la mayoría de los ordenadores, pues nos ayudan con el trabajo lingüístico. Es decir, para empezar, los editores de texto, que están en todos los ordenadores, pero también las hojas de cálculo que nos permiten hacer los recuentos, o los gestores de bases de datos que nos permiten organizar los datos, o como terminaremos haciendo recuentos y aplicando estadística, pues tenemos programas estadísticos que hacen ese tipo de cosas. Entonces, en principio, cualquier lingüista que tenga un ordenador puede hacer lingüística de corpus, compilando su propio corpus para los propósitos que necesite para su trabajo. Y en esto hay algo que, bueno, ayer ya se comentaba que en las facultades de letras se estudia pocas matemáticas, y habría que estudiar más matemáticas, habría que estudiar más estadística, y otra cosa que convendría que estudiáramos más es programación.
informática. Entonces, bueno, pues podemos hacer cosas sin saber programar, pero si sabemos programar podemos hacer más cosas y hacerlas mejor o hacerlas más rápido, ¿vale? Entonces, quien se anime, que no le viene mal, que intente aprender un poquito de Perl o de Python o de hacer scripts con R. Vale. Bien, corpus entonces es una de las fuentes de datos habituales en la lingüística moderna y sabemos que hay diferentes especies de lingüistas según los tipos de datos que hay, no solo 2 o 3, hay más, estamos viendo aquí que hay más especies de lingüística, pero bueno, las 2 o 3 típicas es el lingüista de sillón, que se sienta y piensa y con una hoja se apunta lo que se le ocurre, el lingüista de corpus que se lía con un ordenador manejando ingentes de cantidad de datos, dándole la vuelta y poniéndolos del derecho y del revés sin saber alguna necesidad, y luego quizá el tercer prototipo es el lingüista de campo que anda explorando selvas y montañas lejanas a la busca de los últimos hablantes de alguna lengua perdida. Ya digo, hay más cosas de estas, pero esto no dejan de ser caricaturas. Una caricatura que procede de algún modo de un texto de Fillmore, que era un lingüista al que le enseñaron a hacer lingüística de corpus, pero luego le interesaba mucho más la intuición y tenía esas 2 almas peleando en él a ver cuál estaba, y hizo esa caricatura del lingüista de sillón y del lingüista de corpus que acabo de hacer. No voy a leer todo el texto porque de la diapositiva, pues si no nos llego a la última. Pero no hay que olvidar que esto no es una caricatura, es solo una caricatura, perdón, con 2 extremos y de acuerdo con otros que han dicho que tampoco hay que tomársela demasiado en serio, esa polarización. Pero sí nos sirve un poquito para situar el trabajo con corpus frente a otro tipo de recogida de datos. Y el trabajo con corpus no solo lo que tenemos son textos naturales en situación comunicativa real, que se contrapone a otro tipo de datos que no proceden directamente de contextos comunicativos naturales, como pueden ser propiamente los introspectivos, por supuesto, todo tipo de licitación, de cuestionarios, encuestas y similares, y lo que proceden de métodos experimentales. Entonces tendríamos de ahí, por un lado, una contraposición entre el uso observado en situaciones comunicativas naturales frente a otros tipos de producción de datos. Pero no solo eso, sino que dentro de lo que es el uso observado, que los corpus lingüísticos también se oponen a otras maneras de recoger datos. Hace 100 años, pues personas como Cuervo o como Salvador Fernández Ramírez pasaron un ingente trabajo sin ordenador recogiendo miles y miles de ejemplos de todo lo que estaban estudiando, y lo único que tenían era el bolígrafo, el papel y hacer fichitas y acumularlas a lo mejor en cajas de zapatos. Bueno, con lo que hubieran podido hacer estas personas si hubieran tenido un simple ordenador, ¿no? Y con eso, pues, a lo mejor a lo que llegamos es a recoger, que puede ser muy útil, pues lo que nos va llamando la atención, lo que nos resulta un poquito, y tiene su sentido también, pues lo del Twitter para lingüistas que recoge Mamen. Entonces, sí, es algo muy interesante, que nos es muy útil, pero no es una muestra representativa de la lengua de nadie. En muestras representativas tenemos otra cosa que tampoco es lingüística de corpus, que es lo que se hace en análisis del discurso, lingüística del texto. Ahí recogemos los textos y los discursos y los analizamos en detalle, el tipo de funciones comunicativas y procesos que dan ahí. Pero en lingüística de corpus se recogen textos, pero no es para leer los textos y para entender los textos, sino para hacer una consulta masiva de datos sobre una colección de textos. Lo que aporto, añado esto porque sí lo que quería un poco defender es que, en principio, estos métodos ni mucho menos son excluyentes y tienen cada uno su razón de ser según lo que queramos hacer. Entonces, para determinado tipo de cosas necesitamos un método, para otro tipo de cosas necesitamos otro, y para muchas otras cosas necesitamos combinar distintos tipos de métodos. A veces pensamos que en determinados ámbitos es preferible uno de otro en determinadas disciplinas lingüistas. Uno de los principales personajes de la historia de la sintaxis, el que para mí es el autor del mejor libro de sintaxis, dijo que en sintaxis el método predominante debe ser la introspección. Me refiero a Lucien Tenier, pero por supuesto también en sintaxis se pueden combinar métodos no introspectivos con introspectivos. El mismo Fillmore, que hace esa distinción, dice que él ha encontrado utilidad y ventajas y desventajas tanto utilizando introspección como utilizando datos de corpus, y lo que propone, de acuerdo, es que esos 2 tipos de lingüistas, el lingüista de sillón y el lingüista de corpus, deben convivir, y deben convivir preferentemente dentro del mismo cuerpo. Vale.
Otra observación que quería hacer es que, bueno, recogiendo datos de corpus y de otro tipo, bueno, ¿de qué necesitamos datos? Bueno, necesitamos datos de lo que no sabemos y, en principio, pues de lo que menos sabemos son de las lenguas que no se han descrito nunca. Y ahí, claro, pues tenemos que empezar por recoger el vocabulario y para construir la gramática tendremos que documentar escogiendo textos y haciendo un mini corpus de esa lengua, pero de las lenguas que están más descritas hay muchas variedades en distintos parámetros de las que sabemos poco y también necesitamos recoger datos de eso. Bien, y aquí lo que quería decir es que la lingüística de corpus no es solo útil, o no ha sido y está siendo útil solo para describir lenguas o variedades de lenguas que no conocemos, sino también para las lenguas de las que existe ya una larga tradición descriptiva, como el inglés o el español, y ahí lo que nos ha aportado la lingüística de corpus es, frente a los métodos tradicionales, es que ahora podemos disponer cualquiera a la distancia de un clic de una cantidad de datos ingente que era completamente impensable hace 50 o 60 años. Y eso ha cambiado también nuestra percepción sobre estas lenguas sobre las que aparentemente ya sabíamos muchas cosas. Entonces ahí es donde algunos ven una revolución en la lingüística propiciada por los ordenadores y la lingüística de corpus, porque cambia nuestra percepción sobre las cosas también que ya conocíamos. Y en eso se ha comparado la lingüística de corpus con otras revoluciones científicas. Se ha comparado algunos, por ejemplo, con la invención del telescopio, en el sentido de que ahí se produjo una revolución en la astronomía, no simplemente porque hubo un cambio conceptual en esa revolución copernicana que nos hace ver el mundo de otras maneras, sino también porque cambian los instrumentos de observación. Es decir, en vez de ver el cielo a simple vista y a ver qué constelaciones somos capaces de reconocer, el telescopio nos está acercando, el cielo nos permite verlo de otra manera y nos hace concebir todo de otro modo. ¿Vale? Pues algo parecido, pues para muchos ha ocurrido con la revolución informática de los últimos años, que ha revolucionado en ese sentido todas las ciencias, incluida la lingüística, porque el tipo de cosas que podemos ver y la distancia en las que podemos ver son muy diferentes. Vale. Bien, y en ese tratamiento de datos y en esa manera nueva, teóricamente, de hacer lingüística cuando estamos manejando grandes cantidades de datos, la tradición, sobre todo en la tradición británica de lingüística de corpus, se suelen distinguir dos tipos de aproximaciones que tienen que ver más con dos perspectivas sobre la relación entre la teoría y los datos, que es lo que llaman aproximaciones basadas en corpus y aproximaciones guiadas por corpus. En las llamadas aproximaciones basadas en corpus, teóricamente, la teoría, las categorías analíticas, los conceptos que necesitamos se establecen previamente al análisis y luego miramos en el corpus ejemplos o cómo se aplican esas categorías a los ejemplos que hay, a los datos que encontramos en el corpus. Frente a eso hay quienes proponen, sobre todo el grupo liderado por John Sinclair y algunos otros alrededor, aproximaciones llamadas guiadas por corpus, donde la teoría y las categorías analíticas no son previas a los datos, sino que derivan de los datos y emanan del corpus, pretenden seguir un método puramente inductivo de observación de los datos, generalización y a partir de esos datos. Esa es la propuesta, entre otros, de Sinclair, que se resume un poco en el título de esta obra suya, Trust the Text, fíjate del texto y no utilices prejuicios sobre él y obtén lo que el texto los textos, en este caso el corpus, te vayan proponiendo. Es una distinción que, como la otra entre el lingüista de sillón y el lingüista de corpus, quizá está un poquito exagerada y no hay tanta distinción tantas diferencias entre esas dos aproximaciones, pero más o menos diríamos que en la lingüística guiada por corpus el proceso va siempre de los textos a la teoría, de abajo a arriba, partiendo de la selección de una muestra representativa y equilibrada de una lengua variedad, que es lo que es un corpus, donde se identifican con criterios en principio objetivos los objetos de estudio, se identifican las unidades, los tokens, las palabras, las oraciones. Hay que buscar en esa cadena de caracteres, que es en lo que consiste un corpus informatizado, donde están los límites observables y objetivos entre unas unidades y otras. Al final no dejan de ser cosas como espacios, comas, puntos y cosas así. Se recuenta que unidades que hemos encontrado son comunes, cuáles son más raros, etcétera. Es decir, hacemos un análisis cuantitativo de frecuencia.
se aplican métodos estadísticos para mostrar ciertos patrones a partir de ese análisis de frecuencia y solo al final hay una inspección y una evaluación cualitativa para obtener una interpretación y una generalización a partir de los datos del corpus basada siempre en esos recuentos y en el análisis cuantitativo. Por lo tanto, se pretende que son generalizaciones más objetivas que las que podemos hacer con otros métodos antes de empezar con los datos. ¿Vale? Frente a eso, pues la lingüística basada en corpus hace un camino un poco más liado, de arriba abajo, donde tenemos la selección de textos en el corpus, pero sobre todo hay una definición de categorías que se van utilizando sobre todo pues para la anotación. Entonces tenemos que definir qué etiquetas vamos a utilizar, con qué criterios, cómo las vamos a aplicar y en este caso trabajamos no con corpus, nunca sé traducir el corpus raw, que literalmente es corpus crudo, pero es corpus crudo tal, bueno, es el corpus puro, el corpus limpio, y pasamos a tener un corpus anotado, un corpus analizado con ciertos criterios. Y a partir de ahí, una vez que tenemos las anotaciones, pues hacemos cálculos de frecuencia, uso de estadística, búsqueda de patrones para obtener generalizaciones sobre la lengua. Pero hay un proceso quizá un poco más complejo de lo que hay aquí, que va de arriba abajo y de abajo arriba. Bueno, por lo que ya se ha contado aquí de mí, es que mi punto de vista se parece más a este que al otro, pero como antes, con la idea de creo que no es deseable quedarse en un solo punto, es decir, creo que no es deseable ser un lingüista de sillón que no ve datos nunca, ni es deseable ser un lingüista de corpus que no hace nada de teoría, pero que en el camino que hay entre la teoría y los datos creo que no hay que seguir solo un camino, sino que hay que recorrer el círculo completo, ir para arriba y para abajo, en caminos de ida y vuelta continuos. Porque las cosas creo que en contra de lo que proponen Sinclair y compañía, no hay un punto de vista neutro en el corpus. Es decir, si no tenemos el corpus y ya de él nos van saliendo las generalizaciones, siempre hay un punto de vista al observar un texto y hay teoría en todo ese proceso de generalización a partir de los datos. Entonces, necesitamos, antes o después, en alguna fase, vamos a necesitar siempre anotación en el corpus, porque el corpus informatizado, insisto, es solo una cadena de código binario de ceros y unos que representan caracteres y, a su vez, las cadenas de caracteres representan textos. Pero en los textos no hay solo cadenas de caracteres, hay propiedades generales más abstractas, que algunas las podemos inferir del corpus y otras no sabemos inferirlas todavía y necesitamos hacerlas explícitas. Entonces, necesitamos también hacer explícito en un texto qué propiedades un poco más abstractas tienen y para así poder obtener ejemplos contextualizados de esas propiedades, obtener frecuencias de ocurrencia, de aparición y de coaparición de esas propiedades más abstractas. Entonces, el corpus puro pues nos puede servir para muchas cosas, pero cualquier tipo de anotación un poco coherente y un poco consistente, en mi opinión, siempre añade valor al corpus, siempre nos permite hacer más cosas que un corpus no anotado, aunque esa anotación no siempre es fiable. Es decir, hay que tener cuidado porque también la anotación supone un punto de vista sobre el texto que no tiene por qué compartirse o que puede ser manifiestamente erróneo. Entonces, una observación que hay que hacer para todo usuario del corpus es que no asuman acríticamente las anotaciones que se encuentran en un corpus. Uno que utiliza el corpus al final es el responsable de lo que hace con él y de lo que va a decir sobre él. No le puede echar la culpa al anterior que hizo esas anotaciones. Vale. Entonces, textos puros que queremos anotar, pues hay determinadas fases donde hay que ir tomando decisiones, desde la selección de textos, cómo se seleccionan, cómo se digitalizan, cómo se transcriben los textos o hablados o asignados, cómo se catalogan y, sobre todo, toda esa parte de análisis lingüístico, cómo se lematizan, cómo se añaden clases de palabras, cómo se analizan sintácticamente, para construir un corpus analizado sintácticamente, cómo se hace la desambiguación de significados, cómo se anotan relaciones semánticas o relaciones pragmáticas de distinto tipo. Todo esto se puede hacer en cualquier corpus, recoger los textos y luego anotarlos en los distintos niveles de análisis lingüístico, pero en todos estos procesos hay problemas teóricos, la lingüística, hay decisiones teóricas que tomar
y en ninguno de ellos hay un punto de vista neutro que pueda valer indistintamente para cualquiera. Es evidente que esas decisiones teóricas, si queremos hacer análisis pragmático, semántico, sintáctico, etcétera, son evidentes para todos nosotros, pero es que son evidentes incluso en las cuestiones más básicas, como es la lematización, la categorización morfosintáctica o la propia selección de textos, ¿vale? Entonces, en cosas sin necesidad de entrar en cosas aparentemente triviales, como es la selección de textos, la misma digitalización, la transcripción, la identificación de las palabras, la categorización de las palabras y de las oraciones, los límites entre estos. Ninguno es un problema completamente trivial, todos tienen problemas teóricos y prácticos relativamente complejos, en todos hay que aplicar. Hay una carga teórica y no son independientes de la teoría, y cuando ya lo tenemos hecho hay que conocer un poco qué teoría hay y con qué criterios se han detrás de eso y con qué criterios se ha aplicado, ¿vale? Hay problemas no solo teóricos de toma de decisiones, sino también problemas prácticos, porque si tenemos un corpus de 7.000 millones de palabras o de 20.000 millones de palabras, no lo podemos anotar a mano, ¿vale? Salvo que tengamos una colección ingente de anotadores en un montón de años. Entonces, si 500 o 1.000 personas durante 20 años se dedican a eso, a lo mejor lo pueden hacer, ¿no? Pero si queremos tener un corpus anotado en unos minutos, pues entonces eso solo se puede hacer automáticamente. Y las anotaciones automáticas solo son eficaces para ciertos tipos de anotación, más o menos la lematización y la categorización morfosintáctica es bastante eficaz, pero tiene errores, pero cuando queremos ya anotaciones un poquito más elaboradas, pues empezamos a encontrar fallos y a encontrar problemas. Frente a eso tenemos la anotación manual, que si es algo no trivial, ya hemos visto que no hay nada trivial, pero es algo poco trivial, pues solo es factible con corpus pequeños y aún así lleva muchísimo trabajo. Es decir, antes se mencionó la BDS y luego ADS, pues en total, como pasamos por ahí entre 50 y 100 personas y tardamos entre 10 y 20 años, según en algunas cosas. Claro, esto no se puede hacer todos los años, hacer un corpus igual en esas condiciones. Y además de eso, pues está sujeta a imprecisiones y a inconsistencias y a que los criterios dentro del grupo de anotadores no siempre sean coherentes, y menos que tengan luego que ser coherentes con lo que lo va de fuera, además de los errores inherentes a todo esto. Entonces, tenemos también problemas prácticos, pero sin entrar también en detalles, lo que quería destacar es que siempre que hacemos cualquier tipo de anotación, en cualquier competición, hay siempre una toma de decisiones, y que esa toma de decisiones tiene que estar informada teóricamente, porque no hay un punto de vista neutro, tiene que estar, hay siempre una teoría detrás. Y quizá lo que aporta ahí la lingüística de corpus, a lo que nos obliga, no digo que en otros casos no estemos también obligados a eso, pero nos fuerza un poquito más a ser completamente explícitos. Si queremos hacer una anotación automática, hay que definir qué algoritmos se van a utilizar para hacer esa anotación automática, y si queremos hacer una anotación manual, hay que decir explícitamente cuáles son los criterios que se utilizan para que dos anotadores distintos hagan la misma anotación o casi la misma anotación, simplemente utilizando esos criterios, sino que cada uno anote de la misma manera. Por eso hay medidas estadísticas del acuerdo entre IAS, Inter-Annotator Agreement, es decir, el acuerdo entre diferentes anotadores. Y otra característica, algo a lo que también nos obliga la lingüística de corpus, es a la exhaustividad, que es un principio general bastante relevante de la lingüística de corpus. Es decir, lo que tiene el corpus es tenemos el texto. Bueno, pues si queremos anotar el texto que nos analizar, hay que analizarlo todo. Es decir, no vamos a seleccionar las cosas que nos llaman la atención, o que nos gustan más, o solo las que son más frecuentes, o solo las que son raras, ¿vale? Entonces tenemos que tener criterios para hacer, para analizar, para resolver también las cosas que no sabemos resolver. Tenemos que buscarles algún tipo de solución, aunque sea provisional, aunque sea... ¿vale? Y esto, ha sido destacado porque nos trabaja como una de las fortalezas de la lingüística de corpus, el cómo nos obliga a tratar lo común, lo raro, lo que es fácil de analizar, lo que no, y a ver, que si tenemos una teoría que nos queda muy bien, todo encaja perfectamente, tenemos un principio general, y luego llegamos al corpus y empezamos a encontrar ejemplos que no cuadran bien. Bueno, pues en lingüística de corpus no podemos ignorar esos ejemplos que no cuadran bien. Podemos decir no sabemos, pero no ignorarlos. Bien, y corpus anotados o no anotados, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer? Voy mal de tiempo. Vale.
¿Qué es lo que podemos hacer con un corpus cualquiera? ¿Está anotado o no? Pues, en principio, ni más ni menos que una cosa, que es hacer cuentas. Es decir, el corpus nos da mucho, pero lo único que sacamos de un corpus es qué cosas encontramos y cuántas veces las encontramos. Cuántas veces aparece un morfema, una palabra, o un esquema sintáctico en un corpus, una parte de un corpus, y cuántas veces coaparece una cosa con otra alrededor. Es decir, en el corpus como tal, si esto es solo una cadena de caracteres, no hay ningún tipo de significado explícito, ni de función, de valor. Eso lo tiene que añadir el analista, el investigador. Es decir, vamos a observar qué es lo que hay, contar, y luego el investigador es el que tiene que interpretar qué es lo que hay, qué es lo que ha observado. Lo que más fácilmente nos ofrecen los corpus, entonces, pues son observaciones de cosas que podemos buscar. Es el formato conocido como las típicas concordancias, palabras clave en contexto, keyword in context, es decir, listados de usos contextualizados de cosas que podemos buscar. Y, bueno, si el sistema de búsqueda nos permite criterios más simples o más complejos, pues podemos refinar más o menos la búsqueda. Como decir, es, bueno, qué es lo que hay esto en un uso natural. Podemos listar unidades, por ejemplo, palabras en un corpus, al final, grande o pequeño, decimos en este corpus hay tantas palabras diferentes y estas palabras de la preposición de hay tantos miles de ejemplos, de la preposición de en tantos, y de la palabra, la que sea, coaparición, pues aparecen solo 2 ejemplos en todo el corpus, y combinaciones de unas unidades con otras. Es todo lo que hay. A partir de ahí, luego podemos derivar otras cosas. Es decir, podemos derivar la búsqueda de palabras clave de un texto, de un conjunto de textos, las características combinatorias de una palabra o de una expresión, tesauros de palabras semánticamente relacionadas, determinado tipo de patrones sintagmáticos, cómo se combinan, y categorías que hemos anotado, más abstractas, y que vemos cuánto aparecen y cómo aparecen. Pero esto en principio son, digamos, productos derivados. Lo básico es, bueno, qué elementos tenemos en el corpus, cuánto aparecen y con qué aparecen alrededor. Bien, lo típico, supongo que esto es más o menos conocido, pues si queremos buscar usos de una palabra, pues con cualquier programa nos da concordancia. Aquí tengo un mini corpus compuesto solo por una obra literaria, donde busco ejemplos de matar y nos da ordenados las veces que aparece en la crónica de una muerte anunciada la palabra matar. Vemos en qué contextos, con qué se combina. Pues resulta que en esa obra, los que la hemos leído sabemos por qué, la combinación más frecuente es matar a Santiago Nesar. Bien, eso nos dice algo sobre la obra. Pero vamos, si lo que nos interesa son los usos lingüísticos de matar, no los de la obra, pues sabemos que lo que aparece más típicamente matar es matar a alguien. En esta obra en particular es Santiago Nesar. Podemos bien, el análisis de concordancia simplemente nos da ejemplos, pero lo interesante del corpus es luego analizar esos ejemplos. Los podemos ordenar con distintos criterios y interesante, aunque el corpus no esté anotado, el que esté anotado nos permite refinar la búsqueda, luego podemos anotar a posteriori los resultados de la búsqueda. Es decir, hacer una anotación cualitativa de todos los ejemplos, cómo están estructurados, qué patrones sintagmáticos tienen o léxicos, lo que sea, y a partir de ahí luego hacer un análisis cuantitativo de eso que hemos anotado. Es decir, que el corpus puede estar anotado o no, pero nuestro trabajo posterior, una vez como tal, tenemos que combinar siempre métodos cuantitativos y cualitativos, añadiendo propiedades a lo que hemos obtenido del corpus y haciendo recuentos sobre esto. Es decir, que de algún modo el trabajo práctico, en realidad, con corpus combina necesariamente métodos cuantitativos y cualitativos y métodos que están basados en corpus y guiados por corpus en ese movimiento que dije antes, que va de la teoría de los datos y de los datos a la teoría. La otra cosa que nos ofrecen los corpus son frecuencias, estadística, es decir, variación. Y aquí lo que nos muestran los corpus sobre las lenguas es que no tenemos esas oposiciones de sí o no, esto se dice, esto no se dice, sin más, sino cualquier corpus lo que nos muestra esto se dice en esta medida, esto se dice en esta otra medida. Es decir, tenemos variación en el uso y eso a lo que nos lleva es, como se comentó ayer, a la imperiosa necesidad de utilizar métodos estadísticos
al hacer análisis de corpus, porque tenemos variaciones que además están determinadas contextualmente. La frecuencia de uso que tiene cualquier palabra, cualquier unidad, depende de distintos factores de registro, del estilo, de grupos sociales, de dialectos geográficos, del canal oral o escrito, de la diacronía, etcétera. Y lo que nos interesa, lo que observamos en corpus, es cómo hay una correlación entre los datos observados en el corpus y todo este tipo de factores. Aparte, por supuesto, con el contexto propiamente lingüístico, entre una unidad y las unidades vecinas, que también es variable y que podemos someter a análisis cuantitativo. En frecuencia, casi me lo voy a saltar, creo que más o menos todo el mundo conoce lo que es la ley de Zipf, la relación inversa entre la frecuencia y el rango de frecuencia, con lo cual en cualquier corpus vamos a encontrar muchos ejemplos de unas pocas unidades y muy poquitos ejemplos de otras unidades. Entonces, claro, los corpus, dependiendo de lo que estemos investigando, pueden ser claramente insuficientes porque nos van a proporcionar demasiado pocos ejemplos de algunas cosas. Por eso no hay un tamaño. ¿Qué tamaño tiene que tener un corpus para hacer una investigación? Pues depende de lo que investiguemos. Tenemos que tener ejemplos, muestras suficientes del fenómeno que estudiemos. Si queremos estudiar una palabra en particular y solo tenemos un ejemplo, no nos llega. Si queremos estudiar un fenómeno gramatical que es abundante, pues con un corpus muy pequeñito, pues nos llega también. Y quedamos en que no solo analizamos apariciones, sino coapariciones. En las coapariciones, una de las cosas que encontramos en cualquier corpus son combinaciones que son de uso frecuente, lo que se llaman n-gramas, es decir, cadenas de n palabras. Hay un sitio de Google que se llama n-gramas, pero simplemente como muestra, en la plataforma Sketch Engine, en un rato, entre 5 minutos y una hora, cualquiera de las plataformas de pago, pero tenemos acceso con la cuenta universitaria a la plataforma. Se puede compilar un corpus con los criterios que sea. Entonces, pues para hacer un poco la prueba, pues en un momento metí los criterios para que me recogiera un corpus de recetas de cocina. Como muestra, compiló en una hora un corpus de 400.000 palabras y el análisis inmediato que hay del corpus pues muestra que determinadas combinaciones se repiten. Por ejemplo, pues aceite de oliva, ¿vale? O arroz con pollo o salsa de tomate, ¿vale? Es decir, cosas que aparecen frecuentemente en los textos de recetas de cocina. Lo que nos muestra algunas cosas es, por supuesto, de qué están hablando esos textos, pero también, y es algo que también nos muestra los corpus, es que hay determinadas combinaciones, determinadas fórmulas que se repiten y que usamos y probablemente conocemos y aprendemos tal cual. Es decir, si no conociéramos la expresión aceite de oliva y conocemos la palabra aceite y conocemos la palabra oliva, sabemos combinarlas. Pero el caso es que es algo que aparece junto, es decir, nuestro conocimiento no solo está la entrada de aceite y la entrada de oliva, sino que tenemos como expresión ya hecha, que forma parte de nuestro conocimiento del lenguaje culinario, por lo menos, la expresión aceite de oliva o arroz con pollo, ¿vale? Es decir, a donde voy es a que lo que nos muestra la lingüística de corpus es efectivamente la existencia de determinado tipo de combinaciones que están ya empaquetadas. Hay otras que, aunque sean frecuentes, a lo mejor no están tan empaquetadas, como por ejemplo la receta de. Una vez que tenemos la palabra receta, por algún nombre, cualquier nombre se combina con un artículo y después con la preposición, ¿vale? Entonces, una cosa es la receta de, que es frecuente por esa combinación de elementos léxicos y gramaticales, y otra son expresiones como aceite de oliva. Una de las estrellas en la búsqueda de coapariciones en la lingüística de corpus son las colocaciones. Es decir, en vez de expresiones ya hechas como aceite de oliva, lo que buscamos son palabras que coaparecen con mayor frecuencia de lo esperado alrededor de otra, más o menos buscando ventanas de 5 palabras a la izquierda o a la derecha. La ventana la podemos mover, ampliarla un poquito más, reducirla, mirar sobre la izquierda, mirar sobre la derecha, pero miramos todo lo que haya a algún lado, ¿vale? Ahí encontramos cosas interesantes, pero sería preferible que no buscáramos solo lo que hay alrededor, sino preferentemente cosas que están relacionadas sintácticamente, es decir, o conceptualmente, con la palabra que estamos buscando, es decir, que fueran colocaciones, búsquedas sensibles a la estructura sintáctica. Solo con un ejemplo, en el corpus de 21 de la Academia podemos buscar colocaciones, es decir, palabras que hay cerca del verbo vencer, y sí encontramos que hay vencer pereza, cansancio, adversidad, agotamiento, tentación, cosas un poquito de tiene, pero
En principio se nos mezclan aquí sustantivos con adjetivos, con verbos que aparecen por ahí, cosas que tienen que ver, cosas que no tienen que ver. Y bueno, esto es útil, sobre todo en los primeros puestos de la lista, pero a lo mejor sería más útil si pudiéramos decir, bueno, ¿y cuáles son los objetos del verbo vencer? ¿Qué cosas son las que vencemos cuando vencemos algo, ¿no? El corpus del español de Davis permite refinar con clases de palabras, porque tiene una notación morfosintáctica, y el buscador permite buscar, por ejemplo, no cualquier cosa que aparezca alrededor de vencer, sino nombres que aparecen a la derecha de vencer, que es más o menos el sitio donde esperamos que aparezcan los objetos directos. Entonces vencemos las dificultades, los obstáculos, la resistencia, las fuerzas. Ahí ya, ¿qué pasa ahí? La repugnancia, la batalla, ¿qué pasa ahí? Sí, puede ser. Pero luego aparece vencer vez. ¿Qué hace aquí vencer vez, vencer fin, vencer junio? ¿No? Buscamos nombres de cualquier sitio, tipo, y claro, cuando vamos a los ejemplos, claro, batallas han vencido en 1000 batallas. Veces porque lo había vencido una vez más, pero es un objeto directo. Fin es porque aparecen vencidas por fin las resistencias, y julio porque aparece muy frecuente la expresión tal cosa vence tal día de julio. Y parece que vencen las cosas más frecuentemente en julio que en cualquier otro mes. Pero bueno, el caso es que, claro, aquí hay cosas de distinto tipo, distinta naturaleza, aunque sean todo nombres que aparecen tal, sería preferible el buscar cosas que estuvieran relacionadas sintácticamente, es decir, buscar posiciones en estructuras y no siempre posiciones en la cadena. Bien, en todo caso, tanto las coapariciones como las concordancias lo que están mostrando es esta dialéctica que tenemos en las lenguas que Sinclair, esta persona dedicada a la lingüística de corpus que mencioné antes, formula como la distinción entre el principio de la elección abierta. Tenemos estructuras sintácticas con huecos donde podemos escoger cualquier verbo, cualquier nombre, en las posiciones adecuadas, y el principio de idiomaticidad, de que el usuario pues tiene un número grande de frases ya construidas o semiconstruidas que tiene a su disposición y que ya coge enteras. Es decir, no piensa cómo mezcla aceite con oliva, sino que ya sabe que hay una cosa que se llama aceite de oliva, ¿no? Es decir, que lo que nos muestra el análisis del corpus, o vamos, lo que ha destacado los trabajos de corpus desde que existe la lingüística de corpus, entre otras cosas, es que existen límites difusos entre las expresiones fijas, las combinaciones más o menos restringidas y las combinaciones más abiertas, con un significado composicional o semicomposicional, o otras veces claramente fijado. Lo que también nos lleva a la relación que hay entre los usos de las palabras y la búsqueda y las expresiones abstractas, las expresiones sintácticas. Lo que se suele, hay trabajo en lingüística de corpus de búsqueda y análisis, tanto en aproximaciones guiadas como basadas en corpus, de esquemas más abiertos, más abstractos, de patrones sintagmáticos que se reflejan en corpus. Esos patrones sintagmáticos, sí, lo que es típico de la lingüística de corpus es que no son en general puramente abstractos. Aquí tenemos un sujeto, un verbo y un objeto directo, sino que muchos de esos patrones que registramos en corpus combinan en distintos grados de generalidad expresiones variables esquemáticas, aquí cabe cualquier nombre, cualquier verbo, con elementos léxicos específicos o clases de elementos léxicos que ocupan tal. Es decir, difuminan bastante la distinción entre léxico y gramática. Y en esa relación entre léxico y gramática, una vía interesante que ha adquirido cierta notoriedad en lingüística de corpus en los últimos años es lo que se llama análisis construccional, propuesto por Gris y Stefanovich, o Stefanovich y Gris, que consiste en combinar ese concepto de colocación con el concepto de construcción, y más o menos lo que pretende es mirar, dada una construcción, es decir, un esquema relativamente abstracto de combinación, qué lexemas particulares entran en esa. Entonces ahí puede ir desde la construcción waiting to happen, qué nombres aparecen ahí, qué cosas son las que esperamos que ocurran, a esquemas más abstractos como la típica construcción ditransitiva del inglés que aparece en todas las teorías para mostrar qué es lo que son capaces de hacer. Entonces, claro, aquí no simplemente que tengamos el esquema y cualquier cosa pueda entrar, sino que determinados nombres y determinados verbos entran más fácilmente en esa construcción que otros. En concreto, en el caso de la construcción ditransitiva, pues es una construcción que como tal está claramente asociada al verbo dar, al
el significado léxico particular de dar y a otros que están relacionados con él. Stefanovic y Gris utilizan un método estadístico un poquito complejo para calcular esa fuerza de asociación basada en el test exacto de Fisher. Creo que salió ayer el nombre de Fisher, también como uno de los padres de la estadística. Yo no sé calcularlo, pero Gris te da un programa que si quieres que te lo descargas y lo aplicas y ya te hace los cálculos él solo, que es lo bueno que tiene esto de la informática también, que te hace los cálculos por ti. Pero en cualquier caso, en ADS, que no hemos aplicado fórmulas de este estilo, utilizamos la frecuencia así pura o cruda, pues también sale que en esa construcción el verbo más frecuente es el verbo dar. Es decir, algunas veces las frecuencias puras y más elaboración estadística, algunas veces nos pueden servir, muchas veces no. Entonces hay que tener cuidado también con estas cosas. Bien, en todo caso, la lección es que no simplemente tenemos esquemas abstractos, sino que los esquemas abstractos, los esquemas sintácticos, se asocian con elementos léxicos particulares y encajan mejor con unos elementos léxicos que con otros. Y, por supuesto, al revés, los elementos léxicos no tienen solo una manera de construirse, tienen varias, casi siempre, admiten distintos contextos, pero se asocian mejor con unos que con otros. A donde llegamos con eso es al continuo entre el léxico y gramática, entre el léxico y sintaxis, que es habitual asumirlo como válido en lingüística cognitiva y funcional. Bien, en esa asociación entre léxico y gramática, entre la combinatoria y tal, un concepto interesante es el de perfil combinatorio. Cualquier unidad admite ciertas combinaciones, admite ciertas probabilidades de admitir en ciertos contextos. Entonces, es el conjunto de probabilidades que tiene cualquier elemento léxico, cualquier gramatical, de asociarse con otras cosas. Y eso es un poco la que podemos resumir a veces, con mejor o peor fortuna. Una cosa es el concepto y luego otra cosa es cómo lo aplicamos, en cuáles son las capacidades combinatorias de cualquier elemento. Esto, en ese corpus de recetas de cocina que hice con el Sketch Engine, pues el mismo sistema proporciona sketches de palabras, resúmenes de la combinatoria de palabras. Ahí lo que hace, aplica un análisis automático de morfosintáctico y con muchas limitaciones sintáctico. Entonces podemos encontrar, si busco aquí el sketch de la palabra cocer en ese corpus de recetas de cocinas, pues lo que aparece es que se cuecen determinadas cosas como la pasta, las patatas, el arroz, el huevo, los espaguetis. Que eso aparece a mí, ese verbo cocer se combina con ciertos adverbios, como el completamente o previamente, y con ciertas preposiciones, como durante, hasta, etc. Bueno, entonces, a lo mejor, si estamos investigando la aspectualidad de los verbos, el que se combinen con unas preposiciones o con otras, también nos dan. Luego, los nombres nos dan también ideas de significado. Y podemos comparar unas palabras con otras por su combinatoria. Podemos también, en este corpus un poquito de juguete, pues podemos comparar en qué se parecen y en qué se diferencian cocer y freír. Son los dos verbos, los dos se combinan con alimentos, pero claro, lo que cocer se combina con pasta y espaguetis, la pasta y el espagueti no los cocemos, y freír se combina con pimiento y tomate, que los podemos cocer, pero normalmente los freímos, ¿no? Más significativo todavía es que en todo el conjunto de combinaciones que vamos a buscar, en la combinación cocer o freír más la preposición en, ¿qué nombres aparecen después? Cocer, freír en, pues cocer con agua y freír en sartén y en aceite. ¿Vale? Entonces, bien, esto es un poquito trivial, un poquito evidente, pero es un poco la muestra de cómo los contextos nos están dando información sobre el significado de las palabras. En el corpus no hay significado como tal, solo hay frecuencias de aparición y de coaparición, pero esas frecuencias es lo que nos está informando a nosotros como usuarios de la lengua o como investigadores en este caso de cuál es el significado de esas palabras y en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿vale? Que es al final en lo que estamos interesados. Pues, claro, el sistema por supuesto tiene errores y sobre todo si el análisis es automático. Mi error favorito son las combinaciones del verbo armar, que en el corpus este enorme de 20.000 millones de palabras del español, pues claro, armar aparece lematizado como verbo armar, también armar y armado, armadas, entonces aparece muy combinado con fuerzas. Pero claro, luego resulta, ¿cuál es el sujeto más frecuente según esto de armar y cuál es el objeto? Pues el sujeto más frecuente, estadísticamente más frecuente, es Diego y el objeto más frecuente es Maradona. ¿Vale? ¿Vale? Bien, son cosas que nos pueden pasar cuando hacemos análisis automático de texto. Vale. Bien. Bien.
Lo bueno es que como hay tantos ejemplos, luego eso los descartamos y aún nos quedan muchos todavía, ¿no? Pero vamos a ver este. Bien, lo que digo es, en el corpus no hay significado, pero tenemos eso, frecuencias de aparición y coaparición, y de ahí podemos inferir significados y podemos... Entonces, un poco lo que se está utilizando en lingüística del corpus es la hipótesis distribucional, y que las entidades lingüísticas que tienen una distribución similar tienen significados similares, y viceversa, que si dos cosas tienen diferencia de significado, por pequeña que sea, alguna diferencia de distribución encontraremos en ella. Con lo cual, el corpus no tiene significado, pero sí que podemos hacer semántica a partir de corpus, basándonos en el uso, utilizando métodos estadísticos, y hacer una semántica, lo mismo que una gramática, o sea, radicalmente empírica, a partir de la comparación y la contrastación cuantitativa entre los datos de frecuencia de uso de unas formas y otras, ¿vale? Entonces, bueno, este es otro ejemplo, tomado de los trabajos de María Antonia Martí, que nos permite agrupar semánticamente palabras como pelo, barba, melena o cabellera, porque tienen distribuciones similares, se combinan de manera similar con verbos como cepillar o cortar, con adjetivos como gris o blanco, etcétera. Y estos son frecuencias de localización que podemos precisar más si, en vez de mirar simplemente qué es lo que hay a la izquierda o a la derecha, pues miramos relaciones específicas, ¿no? Es decir, si miramos relaciones de dependencia o sintácticas entre unos elementos y otros, y en tal relación van a aparecer unos elementos y tal otros, y eso nos permite inferir semejanzas y diferencias de significado entre cosas. Hay algunas cosas más que se basan en general en este tipo de principios. Hay un procedimiento que se llama análisis semántico latente, que coge textos y, bueno, los metemos en el ordenador y que se ponga a buscar con todas las palabras del texto qué es lo que tienen alrededor. Y luego empieza a cruzar los datos que tiene de una palabra y otra, y al final calcula automáticamente todas las semejanzas y cuantifica los grados de semejanza en los contextos, y al final nos saca agrupaciones como estas, pues pelo, barba, etcétera, pues se parecen, porque aparecen en mi distribución, y nos da un poco una muestra puramente automática de la estructura semántica del corpus de una lengua. Luego hay otros procedimientos más lingüísticos, más elaborados, más ya de elaboración del propio lingüista, pues Gris y otros que trabajan en lingüística cognitiva, pues utilizan a partir de ese concepto de perfil combinatorio, el concepto de perfil de conducta, y ahí el tipo de procedimiento habitual que utilizan es seleccionar por concordancia, seleccionar muestras de la palabra o palabras que están analizando, anotar manualmente muchas veces rasgos funcionales o semánticos que presentan esas ocurrencias, y luego hacer un análisis cuantitativo bastante elaborado sobre cómo intervienen esos factores, esas propiedades que tiene cada uno de los ejemplos, para ver cuáles se parecen o no, y aplicarlo al análisis de sinónimos, por ejemplo, o de antónimos, o también al análisis de la polisemia. Bueno, al final la polisemia, cualquier elemento lingüístico, en el uso vamos a tener cierta variación, vamos a tener usos distintos, pero vamos a ver que unos usos se parecen y otros no, y no hay una manera a priori de decir tal palabra polisémica tiene 2, 3 o 7 significados distintos, porque donde uno ve 3 significados, otro ve 7 y otro ve 12, donde uno ve que todos están al mismo nivel, otros ven una jerarquía. Si utilizamos simplemente la intuición, pues tal. Pero si aplicamos métodos de cuantificación de propiedades distribucionales, pues no vamos a decidir si son 5, 6 o 7, pero sí vamos a poder agrupar unos usos y otros, y ver, bueno, por aquí tenemos ciertas propiedades que se repiten, que nos da el uso central o prototípico, y luego lo podemos ir extendiendo a otros, dar una representación un poco más exacta a partir de métodos cuantitativos de todo esto. Creo que me queda... O sea, que he terminado el tiempo, pero como empecé 5 minutos tarde, puedo... Sí, vale. Vale. Entonces, no, solo alguna cosa para estos 5 minutos. Algunas cosas que un poco que sí que son frecuentes también en los estudios de corpus, y es que tienen más prominencia que en otras aproximaciones la observación y análisis de las unidades léxicas, sean simples o sean complejas, porque también es porque lo que es más fácil de observar en corpus. Y luego se recurre a categorías más abstractas, eso es más complicado, ya hay que ponerse a anotar el corpus antes o después, pero si es necesario hay que hacerlo, y se hace siempre que sea necesario.
Y luego las semejanzas y las diferencias pues se asocian con diferencias distribucionales que se cuantifican, pero luego ya otros procesos de interpretación, de conexión con aspectos cognitivos, sociales, pragmáticos, discursivos, etcétera, pues ahí ya depende mucho del practicante de lingüística de corpus y no siempre se hace de una manera sistemática y fundamentada. Ahí creo que hay todavía bastante por hacer sobre los fundamentos cognitivos y sociales del lenguaje en relación con lo que observamos en corpus. Por eso, el par de minutos que me quedan, quería terminar con un poco de asociación entre lingüística de corpus y teorías lingüísticas. Para algunos la lingüística de corpus es casi una disciplina distinta, para muchos es simplemente una metodología, una manera de trabajar con datos de uso lingüístico, que aunque tenga repercusiones teóricas, es en principio independiente de la teoría. Cualquier teoría podría utilizar datos de corpus, podría observar ejemplos de uso real y podría aprovecharlos para su modelo. Aunque sí, con algunos encaja mejor que otros. Digamos que muchos de los que hacen sintaxis pues piensan que simplemente con la intuición es suficiente, pero sí que hay personas que hacen sintaxis más o menos formal, que han incorporado, por ejemplo, cuestiones de gradación, de frecuencia y demás a las reglas a partir de lo que se puede observar en el uso real en corpus. Pero la idea que creo que es dominante entre los que hacen lingüística de corpus es que con quien mejor encaja la lingüística de corpus es con los modelos llamados basados en el uso, es decir, modelos cognitivos y funcionales. De hecho, la lingüística de corpus donde más se desarrolló es en Gran Bretaña, con la traducción, la edición más contextualista, que viene de John Firth, uno de los maestros del Halliday, creador de la lingüística sistémico-funcional. De Firth se utiliza mucho una cita que es: conocerás una palabra por las compañías que tiene, por sus compañías, que todos los que trabajan en colocaciones la citan. Fijaos que Firth murió en el año 1960, por lo tanto es anterior casi a la existencia de los ordenadores, es decir, él nunca hizo corpus y menos informatizados, pero sí muchas de las ideas de Firth están en la base de lo que hacen los lingüistas británicos con la observación del uso registrado, el contexto, la variación contextual, la búsqueda de coapariciones y distribución, ¿vale? El propio Halliday, aunque en su gramática funcional, en la introducción a la gramática funcional, apenas da datos de frecuencia y datos de uso, sí que en esa propia gramática no inventa los ejemplos, siempre son ejemplos basados en textos reales, y en otros sitios sí que entiendo que en ese sistema de opciones, que es una gramática donde no se tiene significado, una parte importante del significado es la probabilidad de que ocurra eso. Es decir, no es lo mismo que tengamos 50 por 50 probabilidad, nos da una información distinta que si tenemos dos opciones en una proporción 90-10. Y aparte, esa probabilidad depende también del contexto, no es una probabilidad única para toda la lengua. Y también se ha dicho mucho en la bibliografía reciente que hay una relación muy directa entre la lingüística de corpus y la lingüística cognitiva. Quizá aparentemente menos en los primeros trabajos de lingüística cognitiva, de Lakoff, de Langacker y de otros. Langacker, los ejemplos que utiliza no son basados en el uso real, son ejemplos inventados siempre, pero hay bastantes conceptos elaborados en lingüística cognitiva que encajan bastante bien con ideas de lingüística de corpus. El concepto de frecuencia se asocia bien con el concepto de prototipo, pero también con el concepto de entrenchment de Langacker, de consolidación mental. Se consolida en la mente más fácilmente lo que se usa más. El hecho de que observamos usos que no son todos iguales, que son variables, y donde hay algunos usos que son más frecuentes y otros menos, es decir, unos que son prototípicos y otros que son extensiones, con lo cual se asocia bien con el concepto de categoría radial de la lingüística cognitiva, el de continuo léxico-gramatical al que he aludido antes, el de categorización basada en ejemplares, en instancias de uso, a partir del cual vamos extrayendo esquemas más abstractos, pero donde buena parte de nuestro conocimiento no son esquemas abstractos, pura combinatoria abstracta, sino esquemas más de bajo nivel de abstracción, de alguien le da una hostia a alguien, cosas así, o la idea de gramática y construcciones del constructicón, de gramática como una red de estructuras que asocian formas y significados a diferentes niveles de esquematicidad. De hecho, el concepto de la definición que da Goldberg de gramática de construcciones encaja bien con ese equilibrio entre el principio de
de elección abierta frente al principio idiomático de Sinclair. Y todo esto, digo, con modelo lingüístico funcional, encaja con la idea de gramática emergente a partir del uso. La cita de Bybee es que la gramática se construye a partir de instancias específicas de uso que emparejan unidades léxicas con construcciones, que se adquiere mediante rutinas, se consolida mediante la repetición y donde esquematizamos o elaboramos categorías más abstractas categorizando los ejemplares. Digo, no es la única manera, por supuesto, de hacer lingüística de corpus, pero sí que entre muchos de los que hacen lingüística de corpus sí que hay cierto consenso en que encaja bien con la perspectiva cognitiva y, de hecho, con Javier, así como los primeros cognitivistas como Langecker inventan los ejemplos, en las revistas de lingüística cognitiva últimamente lo que se publica es casi exclusivamente análisis estadístico basados en corpus, en métodos experimentales. En las observaciones finales, estas son demasiado evidentes, entonces, como estoy fuera de tiempo, me las voy a saltar. Solo un par de observaciones finales. Una, que la lingüística de corpus, como otros métodos, hace lo que hace, pero no hace todo, ¿vale? Entonces, tiene sus límites. La lingüística de corpus hace lo que puede hacer y para otras cosas necesitamos otras. Entonces, mencioné antes que muchos han comparado el desarrollo de la informática y de la lingüística de corpus con el descubrimiento del telescopio. Bueno, lo que dice McHenry y tal es que, bueno, a un telescopio no le pedimos que funcione como un microscopio, ¿vale? Entonces, el telescopio sirve para ver lo que se ve con el telescopio, y para otras cosas necesitamos microscopio, ¿no? Y esto lo tengo anotado en lugar destacado, y siempre que en clase hablo de lingüística de corpus saco esta ficha, y tengo anotado que se lo copié hace años a Johansson y ahora no encuentro la cita original, con lo cual a lo mejor no es de él. Pero sí que son unas recomendaciones que no quiero pasar por alto. Y es lo que, sobre todo la primera, que cuando uno hace lingüística de corpus tiene que empezar por el problema, no por el corpus. Es decir, no, ahora tengo un corpus que me da unos datos de tal, pues saco esto. No, ¿qué quiero investigar? ¿Qué quiero saber? Planteo la research question, mi problema que quiero tal, y ahora, una vez que quiero resolver esto, tengo que mirar si me resulta útil un corpus, qué voy a hacer con él, cómo tiene que ser ese corpus, cómo tiene que estar hecho y qué tengo que buscar en él, ¿no? Pero es a posteriori, no empezar primero por el corpus y luego por el problema. Con la última observación, y es, bueno, una vez que yo tengo el problema y he mirado datos del corpus, a lo mejor no me llega con eso. Entonces hay que estar preparado para ampliar, ir más allá del corpus, buscar datos a lo mejor en otro corpus o en un corpus más amplio, o combinar métodos de corpus con otros métodos que me pueden ser útiles para resolver el problema. Y con eso ya termino con una cita de Halliday, diciendo que, bueno, el hacer corpus, pues no es simplemente recoger datos, sino que es una tarea, por lo menos en principio, bastante teórica también. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí.